Este tema se trata de un autoexamen de HACCP o de HACCP. En esta presentación tenemos como contenidos principales qué es una medida de control, qué es punto de control o no es punto de control, es punto crítico de control o no, y si conviene tener puntos críticos de control. Son temas muy relacionados con la comprensión del sistema HACCP. Los hemos colocado en forma de presentación para hacerlo un poco más amigable y para asegurarnos que los participantes van a tomar esa presentación a bien para averiguar cómo está su estatus respecto a los conocimientos del HACCP. ¿Por qué? Esto tiene una razón de ser muy fundamental, y es que el sistema HACCP, por el éxito que ha tenido históricamente, permanece como columna vertebral de muchos sistemas de gestión, y que tarde o temprano va a tener algún papel obligatorio dentro de las medidas que se tomen para controlar los peligros y favorecer la inocuidad de los alimentos. Eso es algo que se ha visto históricamente, y también, hay que decirlo, se ha visto que la deficiencia en la comprensión de la aplicación del sistema HACCP también es común denominador para muchos individuos del personal técnico, por lo que hemos incluido esto como una búsqueda de la mejora y constructiva de no solamente diagnosticar las deficiencias, sino que señalar dónde deben existir mejoras o apoyos. La siguiente presentación le ayudará a evaluar los conocimientos sobre el sistema HACCP. Queremos que lea cuidadosamente la descripción del caso, se está basado en casos, de 10 casos, y luego se dedique a ver de qué se trata la pregunta. Hay 4 opciones de respuestas. Conteste sinceramente de acuerdo a lo que sabe usted sobre el sistema HACCP, sin la ayuda del manual o de otra referencia. Luego observe al final cuántas respuestas tuvo éxito. Caso número 1. Le llamamos el pesador crítico. Durante una inspección, un empleado le dice que él trabaja en un PCC. Al preguntarle en qué consiste el PCC, él responde que se dedica a pesar las unidades para empacar. Él debe controlar el peso de la unidad, empacarla y colocarla en cajas. Él dice también que el peso es un límite crítico, y agrega que lo considera crítico porque si las unidades no cumplen con el peso declarado, el envío será devuelto. Pregunta: ¿cuál será la respuesta correcta? A. Definitivamente el empleado está en lo cierto, él trabaja en un PCC de pesar la mercadería. B. Es un PCC, pero el peso no es un límite crítico. C. Es un punto de control de inocuidad, pero no es crítico. Y finalmente la D dice: no es PC y no hay peligro que controlar. Ustedes señalen cuál es la correcta y guarden la letra, y después veremos más adelante se les dará las respuestas correctas para que ustedes evalúen cómo han salido. Caso 2. El lavado de manos. En el plan HACCP de una empacadora de fresas dice que el lavado de manos de los cortadores de fresas es PCC, porque si no lo hacen, el producto deberá considerarse contaminado. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es la correcta?
A. La inocuidad depende de la higiene de manos. Luego es un PCC. B. El lavado de manos es parte de las buenas prácticas de manufactura. No se requiere de un PCC para esto. C. El lavado de manos es PCC y el límite crítico es ausencia de coliformes fecales. Y D, finalmente, para deshacerse del PCC se le ponen guantes a los cosechadores. Bien, ahí ustedes escogen. Caso 3. El caso 3 es sobre ajonjolí tostado. Se tuesta ajonjolí para un alimento listo para comer. O sea que se va a incorporar a un alimento listo para comer y para eso se tuesta. El peligro identificado es salmonela. Y eso ustedes lo saben, que en muchas nueces y granos pueden aparecer salmonelas. El empleado explica que debe alcanzar una temperatura al tostar, y esa es de 68 grados centígrados. Y también agrega que si no se alcanza la temperatura, se va a considerar que el producto está contaminado. El cliente no lo quiere pasado de tostado, y el jefe de producción tampoco quiere que se tueste más, porque pierde mucha humedad y se le suben los costos. Entonces, está viendo todo el tiempo que llegue a los 68 grados, pero que no se vaya a pasar mucho de ahí, o que no pase mucho tiempo a los 68 grados porque se sobretuesta y pierde humedad, que va contra de los intereses de la empresa, lo cual también es válido. Ahora veamos cuáles de las siguientes afirmaciones es correcta. Primeramente dice que salmonela no es significativo, por lo tanto no requiere un PCC. Luego dice, el tostado está cubierto dentro de las buenas prácticas de manufactura. También dice, es un PCC, tal como el operario lo describe. Y luego dice, ¿es PCC el límite crítico? ¿Es ausencia de salmonela el límite crítico en el PCC? Tenemos el caso cuarto, lubricación. En una máquina hay un punto de lubricación que de vez en cuando presenta una fuga de grasa que cae dentro del alimento que se está preparando. El encargado dice que eso es un PCC, porque él controla que no suceda. Y si sucede es crítico porque la mezcla se oscurece y debe desechar el lote entero. ¿Será? ¿Cuál de las afirmaciones es correcta? Primero dice, no es PCC, solo requiere una orden de mantenimiento. La otra opción es que es un PCC, tal como lo describe el operario. El C es PCC, pero se pone grasa a grado de alimento y se elimina el problema del PCC. D dice, no es PCC en las mezclas oscuras, porque ahí no se nota. Caso quinto, una planta hidrotérmica. Una planta hidrotérmica procesa mangos para exportación. ¿Qué es lo que hace? Bueno, se ha calibrado el proceso para que destruya huevos de cierta mosca de fruta, que es plaga cuarentenaria, en el país cliente. ¿Cuál de las afirmaciones es correcta? Primero, la mosca es un peligro biológico significativo, así es que es un PCC. B dice, es PCC y su límite crítico es ausencia de huevos viables de mosca. La opción C, la mosca es problema fitosanitario, no de inocuidad, luego no es PCC. Y por último dice que la cáscara del mango no se come, entonces no puede ser PCC.
Caso sexto, el punto de control. En un establecimiento que dice tener un sistema de inocuidad, hay una persona encargada de anotar todos los pedidos entrantes a bodega y corroborarlos con las facturas. Él es parte del así llamado control de inventario. Entonces, sus registros corroboran la aplicación de PEPs, o sea, primeros en entrar, primeros en salir. Y según lo que sabemos del sistema de inocuidad, esto es un punto de control. ¿Es esto un punto de control? Veamos si es cierto. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones será la correcta? A dice, es un punto de control porque hay un registro. B, es un punto de control porque tiene algo que ver con inocuidad. C, no es punto de control porque no se aplica alguna medida que prevenga, ni elimine, ni reduzca el peligro. D, no es punto de control porque no es crítico. Ustedes dirán. Séptimo, el agua de riego. En la finca A, el agua de riego viene de un embalse de un riachuelo de montaña. Hay una planta de filtración y de cloración. Se hacen periódicamente los análisis microbiológicos al agua, de la calidad del agua, y no se ha detectado indicadores de contaminación fecal, minerales tóxicos o residuos de plaguicida. ¿Cuál de las afirmaciones siguientes es la correcta? A, no hace falta un PCC. El riesgo es muy bajo, aunque siempre hay que seguir clorando. B, la cloración es crítica y debe ser PCC siempre. C, si falla la cloración, toda la producción estará contaminada. Y la última opción, la opción B y la C son las correctas. Caso número 8. Río contaminado. En la finca B, el agua de riego proviene de un riachuelo, de otro riachuelo. Aquí se ha detectado contaminación fecal en varias ocasiones. Dicen, no hay una fuente alternativa disponible de inmediato y la jefatura de calidad ha decidido que el agua reciba un tratamiento y que la cloración sea PCC con monitoreos de cloro en los puntos de uso. ¿Cuál será la afirmación correcta? A, no se requiere un PCC para clorar el agua. B, es un PCC. Si no se clora el agua, toda la producción es dudosa. C, el cloro se evapora, no es confiable. A y C son correctas. Caso 9. Dice, ¿sabe o no sabe? Usted se encuentra con don Juan Empacas, el dueño de una planta empacadora de verduras, y le pregunta, ¿cómo le va con su plan HACCP, don Juan? Y él le responde, bastante bien, pero todavía hay algunos puntos críticos que debo eliminar. ¿Qué piensan? Señale cuál es la respuesta correcta. Primero, don Juan está en lo cierto. Así es. Segunda, realmente los PCC se establecen para eliminarlos. La tercera dice que A y B son correctas. Y la última dice, un PCC debe ayudar a asegurar la inocuidad. No es lógico tratar de eliminarlo. Vamos al último caso. El caso 10 es del detector de metales. Muchas veces los detectores de metales son automáticamente PCCs, pero este caso lo vamos a analizar como es. En el proceso hay un detector de metales para metales ferrosos, acero inoxidable y no ferrosos. Debe encender
una alarma audible y visible cuando detecta una partícula metálica mayor que 0.6 milímetros. Cada inicio y final del lote se pasan los tres estándares de metal ferroso, acero inoxidable y metal no ferroso. Ahora el supervisor, don José Fierro, hace esa operación de pasar los estándares. Él le llama a eso monitoreo, lo que él hace. Viene un día un consultor y le dice: mire, eso no es monitoreo, eso es verificación. La pregunta: ¿quién tiene la razón? ¿Don José Fierro o el consultor? A. José Fierro está en lo cierto. Él lo que hace es monitorear. B. El consultor tiene la razón porque es el detector el que monitorea y avisa cuando encuentra una desviación. C. El detector avisa cuando encuentra una desviación. Eso es monitoreo porque avisa de la condición de que si sobrepasa el límite crítico, ausencia de metales mayores que 6 milímetros. Y la cuarta es B y C son las opciones correctas. ¿Usted qué opina? ¿Qué es lo que hemos aprendido esta vez? Se le proporcionarán las respuestas correctas. Si usted falló hasta 3 respuestas, analice cuál es su debilidad conceptual. Probablemente le sea de utilidad leer lo que se plantea sobre el sistema HACCP en este manual o en el manual de HACCP de OIRSA. Ahora bien, si usted falló en 3 o más preguntas, primero no se preocupe. Se le recomienda tomar un curso de refuerzo, de preferencia de contenido acreditado por la International HACCP Alliance. Recuerde, el HACCP es el sistema de aseguramiento de la inocuidad de alimentos de primera línea después de la implantación de programas prerequisito. La comprensión de lo que es el sistema HACCP es esencial para desarrollar cualquier sistema de gestión de la inocuidad de alimentos. De igual forma, la tendencia apunta a que todos los sistemas oficiales partirán de un sistema HACCP para encontrar la equivalencia de sistemas. Así es que les agradecemos muchísimo la atención que le han puesto a este curso, a esta parte que es la evaluación del HACCP, que se le saquen provecho y determinen cómo andan en el HACCP.